Básicamente, como ustedes pueden ver ahora, el título sería Principios de Geología. Simplemente algo yo creo que todos hemos visto en bachillerato, algunas cosas elementales, como los minerales y qué son los minerales y las rocas. Y también veíamos lo que son los elementos químicos, simplemente un poquito de repasar eso, para entender lo que es la datación radiométrica, o dicho de otra forma, la manera en que se ha podido hacer una datación, establecer pues la edad de minerales, de rocas y de fósiles. Y finalmente, un simple comentario sobre lo que es nuestro mundo, nuestro planeta, lo cual demuestra, en nuestro punto de vista, cómo nuestro Dios, nuestro diseñador inteligente, ha hecho algo tan bello como es el mundo donde vivimos, ¿no? Ahí pueden ver qué es un mineral. Todos conocemos lo que es una esmeralda, lo que es un cuarzo. Todos estamos familiarizados. La gente usa joyas o usa los minerales para labores cotidianas. Y no es otra cosa que una sustancia de origen inorgánico y que existe en la corteza terrestre, ¿no? Está formada por uno o varios elementos químicos. Y una roca es cuando se agregan varios minerales. Es decir, un mineral es un constituyente único y una roca tiene más de un mineral. Esa es la diferencia. Y las rocas se forman hay tres tipos de rocas. Las sedimentarias, que todos los podemos ver en la serie de montañas que hay aquí en el oriente de Bogotá. Todo ese sistema de montañas, cualquiera que lo puede ver, asomarse y verlo, sobre todo de día, y son rocas sedimentarias. Ese es un tipo de roca. Y así como hay esas sedimentarias, hay rocas ígneas, que son las que se producen en los volcanes, o el granito, que la gente lo conoce porque se coloca en los toques de las cocinas al lado de la estufa. Y finalmente las metamórficas, que se producen porque se alteran o bien las rocas ígneas o las rocas sedimentarias, cambian sus propiedades y se producen rocas metamórficas. El paso de una a otro tipo de roca es un ciclo, y eso nunca para. Es por eso que dicen que, a diferencia de los demás planetas, y esto es una prueba de que para nosotros los cristianos de que Dios existe, el planeta Tierra es un planeta vivo, es un planeta en donde hay expresión de vida a todo nivel y de todo tipo. Los elementos químicos, simplemente un recordatorio, es una forma fundamental de la materia, del mundo material que vivimos, y todos sabemos lo que es el cloro, lo que es el hierro. Bueno, esos son elementos químicos. Y simplemente recuerdo eso, o recordamos, él y yo decidimos ponerlo para hacer mención de que esos elementos químicos están formados por la unidad más pequeña que se conoce, que es completamente organizada, que es el átomo, que también lo hemos conocido y que está formado, como pueden ver en la imagen, por una nube, unas trayectorias elípticas donde dan giros los electrones, y un núcleo que está formado por unas partículas llamadas protón y neutrón. Y eso es importante porque los elementos, cuando, vuelvo aquí atrás, esa configuración que aparece en la gráfica, donde se ven electrones, protones y neutrones, cuando la parte interna se empieza a descomponer, empieza a emitir partículas, entonces se forman lo que llaman isótopos, que son elementos químicos, el mismo elemento químico, pero que algunas especies, algunos elementos químicos son más inestables y empiezan a emitir partículas y a transformarse en otros átomos. Y es aquí cuando vemos que, por ejemplo, como usted mencionaba en una clase, profesora, el carbono 14 es inestable y se transforma en el carbono 12, y eso le toma más o menos poco más de 60.000 años, mientras que otros elementos que también son inestables, como el uranio, el potasio y el rubidio, por ser inestables, se transforman en otros más estables. Lo interesante de todo esto, de haber entendido esto,
de parte del aporte científico es que, en primer lugar, todos los seres vivos de la Tierra tienen carbono y al morir se interrumpe ese proceso de asimilación de carbono, cosa de la cual nos puede hablar mucho más Paola, como doctora en este caso particular de organismos vivos, y cuando cesa, cuando se interrumpe esa ganancia, esa presencia de 100% de carbono, empieza a descomponerse, empieza a alterarse y es allí donde comienza a contar el reloj que se usa para datar momias, restos orgánicos de hombres y de fósiles dependiendo de la edad. Si son fósiles de más de 60.000 años, bueno, ya se usan otros métodos que tienen una vida o un tiempo para desgastarse que llaman vida media, perdón, mucho más amplio. Aquí es donde Helide les iba a comentar algo. Gracias a esta imagen, a este descubrimiento de la radioactividad de algunos elementos, se pudo notar entonces que ellos pueden usarse como, digamos, relojes para establecer edades. Y es allí donde entonces, al aplicarlo a la geología, a las rocas y a los minerales, se encontró y se pudo determinar que las rocas se les pueden establecer una edad. Y cuando se empezó a hacer eso sistemáticamente, se encontraron esto que está en la tablet, de lo cual ella les va a hablar brevemente. Cuando hemos hablado de edades, sobre todo o específicamente cuando se tocó el tema de los dinosaurios, me pareció importante traer esto aquí, plantearle esta tabla donde podemos ver en donde está la columna del extremo derecho, allí tenemos unas edades. Esas edades se hicieron o se obtuvieron por utilizar datación basado en esos elementos radioactivos. Y se puede decir que es una data dura porque está soportada con un proceso matemático. O sea, realmente es un dato físico, no es un dato inventado ni por interpretación. Es la asociación mineral que está allí, el elemento radioactivo. O sea, realmente es un trabajo interesante para quien le quede, vamos a decir así, el gusanito, pudiera investigar por allí. De las edades, lo que me gustaría resaltar es básicamente cuando mencionamos la parte de los dinosaurios. Claro, también es importante destacar que la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. ¿Por qué? Bueno, porque se estableció, basado en lo que le dijo Diego anteriormente, en que la Tierra y otros astros del sistema solar comenzaron a formarse o se formaron en esa edad. También dio origen a los primeros minerales y rocas y a los numerosos eventos o fenómenos volcánicos que expulsaron gases al espacio y dieron origen a la atmósfera y a la hidrosfera. Ok, saltamos de una vez al periodo donde aparecen los dinosaurios, y es a los 251 millones de años, que es lo que llaman el Mesozoico, en el periodo específicamente el Triásico, en el Triásico, que es la base del Mesozoico. Allí tenemos 205 millones de años, y allí comienza lo que llaman la era de los reptiles. Aparecen los primeros dinosaurios y otros grandes reptiles. Estos animales son los que comienzan a dominar todos los ecosistemas de la Tierra.
¿Cuándo aparece o es el desarrollo de la especie humana, fauna y floras actuales? En el Cuaternario. El Cuaternario es la parte superior de esta columna. Estamos hablando de 1.600 millones de años. No, 1.6. Perdón, 1.6 millones de años, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la edad en donde aparecen los dinosaurios y vemos la edad en la que desaparecen los dinosaurios, que es en el Cretácico, a los 138 millones de años, todos los eventos que ocurrieron y que hay soporte físico de eso, tanto en fósiles como en dataciones, basadas en esos fósiles encontrados, no podemos decir ni sostener que los humanos y los dinosaurios vivieron en la misma época. Eso es una, vamos a decir así, una conclusión importante que debemos considerar. También hay otra cosa, o sea, con esto no estoy negando para nada el creacionismo. O sea, fue Dios quien nos creó y todos estos eventos que han ocurrido en el planeta Tierra como ajustes del planeta, por la razón que ocurran, y cuando hablo de la razón por la que ocurren esos procesos, son procesos evidentemente físicos, esos no tienen nada que ver con la teología, porque es un evento, o sea, un terremoto. El terremoto ocurre en el manto. La corteza terrestre tiene 3 capas: núcleo, manto y corteza. Ese es el planeta Tierra. Está constituido, vamos a decir así, son 3 capas lo que lo forman. Entonces, lo que ocurre en el manto no tiene nada que ver con mi fe. Familiarizados o querían refrescar ideas o conocerlas. Con relación a la condición de planeta vivo y de un planeta donde ocurren ciclos durante todo el tiempo, desde su misma creación, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo se fractura, cómo se rompe la corteza y cómo surge el magma. Y en la de la derecha vemos cómo una placa tectónica choca con otra y la que es más pesada se mete por debajo y se genera un producto o un proceso llamado subducción que da lugar a las montañas. Y esta imagen en particular está un poquito más al sur de lo que es la costa pacífica colombiana. Allí pueden ver cómo se menciona, cómo se aparece escrito la cordillera de los Andes, cómo aparece el nombre de la placa que está pasando por debajo del continente, que el continente sudamericano está en una placa que se llama placa sudamericana. Y la placa de Nazca, que es donde está el Océano Pacífico en esa zona en particular, se mete por debajo y genera volcanes y terremotos. Y esa es la causa por la cual tenemos terremotos en toda el margen occidental suramericano. Y eso nos lleva a ver o a reconstruir con todos los métodos que escapan del objetivo de esta breve presentación. En alguna época los continentes estuvieron unidos, específicamente hace 335 millones de años, según las dataciones que ya hemos hablado, radiométricas, y es interesante ver cómo, fíjense, Sudamérica y África encajan como en un rompecabezas. Y esa forma de encaje es lo que llevó a principios del siglo XX a un geógrafo a postular que a él le parecía muy casual, con mucha casualidad, que los mapas coincidieran de esa manera. Y a partir de esa idea, que en su época lo tacharon de loco, este señor alemán, que entró digamos, en desuso la teoría, hasta que comenzaron las investigaciones del fondo marino por razones de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a encontrar evidencia de este tipo. Y luego, cuando empezaron los estudios y empezaron a hacer mapas del mundo, se dieron cuenta en esta última lámina, ya para terminar, que justamente en lo que habían determinado que eran los bordes de las placas, se generaban los terremotos, y es por eso que hoy en día está muy bien determinado, muy bien caracterizado y establecido que la ocurrencia de los terremotos no es algo aleatorio, no es algo que ocurra en todas partes, sino en ese cinturón rojo que ven en la imagen de la derecha, que lo han llamado cinturón de fuego,
y que fíjense que en la imagen de la izquierda, ese mismo en línea roja se corresponde con las zonas que se llaman de convergencia. Les recuerdo esta parte. Fíjense lo que se llama zona de convergencia, o sea, zona de choque de dos placas. Las zonas sísmicas tienen lugar allí, aun cuando en las zonas de divergencia, por ejemplo en el medio del Océano Atlántico, que es donde suelen ocurrir este tipo de fenómenos, también hay muchos terremotos. Hoy en día, esta zona de divergencia está teniendo lugar todavía en el medio del Atlántico, en el Golfo Pérsico, es una zona donde está ocurriendo, y en Etiopía, donde se han encontrado muchos de los fósiles y los homínidos que han sido objeto de la clase anterior, en esa zona que hay un valle. Ese valle es una zona, como ustedes saben, un valle es una zona deprimida, rodeada por montañas, y allí Etiopía se está abriendo, el continente africano se está picando en dos, y de aquí a varios millones de años, África habrá sido fracturada. Entonces, esto era básicamente lo que queríamos mostrarles, lo que ha sido el aporte de las ciencias geológicas, de conocer el planeta, y las conclusiones son, parte de ellas son interesantes. Es un planeta vivo, es un planeta lleno de ciclos de vida, es un planeta continuamente evolucionando, que se reinventa, los continentes se unen, se vuelven a separar porque están moviéndose sobre una esfera, y que buena parte de lo que sabemos ha sido gracias a esos adelantos científicos como la radioactividad aplicado entonces a los fósiles. Y algo interesante de los fósiles es que cuando se unieron esas dos áreas de conocimiento, entre varias, una de ellas permitió percatarnos de que esos fósiles no se encontraban tampoco de manera casual ni aleatoria, sino que los fósiles, a medida que se aplicaba datación, que se establecía la edad de la roca donde estaban contenidos, se vio que los fósiles iban apareciendo de acuerdo a un patrón. Y es allí donde entonces se pudo establecer, y ya se vuelve algo predictivo, que los dinosaurios corresponden al Triásico, al Jurásico, que las especies marinas empiezan a aparecer en el registro fósil que usted nos dijo, profesora, en cierta edad. En fin, todo empieza a encajar en esa especie de rompecabezas, y es cuando entonces uno empieza a armar su historia desde el punto de vista de la ciencia, pero se da cuenta algo que nosotros los cristianos ya lo habíamos aprendido. Nada de esto es casual, nada de esto ha ocurrido de manera aleatoria, sino que ha habido un mecanismo controlador, un mecanismo que ha hecho de una manera prodigiosa e inteligente que unas cosas que para nosotros ha sido difícil entender y ha costado muchos cientos de años establecer estas teorías y comprender esos procesos, Dios ya lo había hecho, y es la única manera de entender cómo algo tan insólito cómo es el surgimiento de la vida, la creación de la vida, cómo es que a pesar de que hay tantas razones para que la vida fenezca, se mantiene la vida, tanto razones externas como internas, y es allí donde uno ve la presencia de Dios. Eso es una de las conclusiones que podemos establecer de todo esto. Y bueno, le agradecemos mucho su atención y estamos a la orden cualquier pregunta desde el punto de vista, obviamente, de las ciencias de la Tierra. Pero Oye, para espectacular. nosotros ha sido un gran placer, profesora. No, para nosotros también, qué privilegio tener entre el grupo de geólogos y que nos expliquen esas cosas, porque aunque tú decías, ustedes saben, no, hay cosas que uno de esos temas, no, cada quien es experto en su área, te agradecemos mucho, además muy bonita la presentación, Heli, de Diego, mejor dicho, nos sirve un montón, ¿no? ¿Qué dicen sus compañeros? Muchas gracias. De paso nos cuentan porque muy, muy bueno y nos aporta un montón, le aportan a la clase porque la clase cada vez evoluciona. La clase sí tiene que evolucionar, Gelide, muchas gracias. Con todo cariño, es parte del talento que Dios nos ha dado, y oye, con cuánto gusto compartirlo, porque de esos, vamos a decir, la idea, que nos nutramos del conocimiento de cada quien, de verdad. Amén. Y es lo que te decía, una simbiosis. Aprovechemos ya que ellos estaban allí. Profesora, le quería agregar algo. Dale. Usted mencionó lo de la bacteria que hablaban de Marte y cosas así, ¿cierto? Ajá.
Yo tuve y lo puedo decir así, el honor o la bendición de que al momento, bueno, tuve la bendición de Dios de hacer un posgrado en Estados Unidos, y el profesor al que le enviaron las muestras, la NASA, para estudiar esos especímenes o el contenido de esas muestras de Marte, era un profesor de la facultad de la Escuela de Geología donde yo estaba, un profesor famoso. Ya para el momento en que él recibió las muestras, era tanto su prestigio, un señor ya de 85 años en aquel momento. Recuerdo que tenía tanta vitalidad que se la pasaba comiendo pizza, tomando Pepsi-Cola, con una lupa para ver los minerales, y caminaba hasta más rápido que yo. Imagínense el fenómeno de la bendición de que le había dado a él, de vitalidad, Dios a él. Y él fue quien vio esas muestras, y él fue muy objetivo diciendo, mire, yo esas muestras, él es un pionero en su momento en ver muestras de minerales y rocas al microscopio electrónico. Y él decía que esas muestras, las formas petrificadas, eran muy similares o exactamente igual a muestras similares en la Tierra de bacterias. Sin embargo, dijo que eso no era concluyente y que no podíamos decir que definitivamente fueran bacterias porque estaban muy petrificadas, muy alteradas, y que tampoco podíamos establecer conclusiones Puede generales. haberlas, ¿no? Muy probablemente puede haberlas. O sea, el comentario no es que no puedan, sino que a veces decimos que hay vida allá y no somos, o sea, lo comparamos que aquí no, lo pequeño no es vida. Sí, y es una vida, en todo caso, si fuera cierto, la vida de bacterias, pues son vidas muy pequeñas,